Ahora sí vamos a ver todos los pasos que necesitamos hacer para trabajar con archivos. Como dijimos, los archivos se almacenan en memoria secundaria y son 5 los pasos que debemos ejecutar, que debemos tener muy en claro y siempre hacer los 5 para que en realidad en uno de ellos podamos usar los archivos. Tenemos definir estructura, tenemos asociación entre nombre externo e interno, tenemos apertura, tenemos el uso. En realidad este es el paso que nos interesa. Lo único que queremos hacer es usar un archivo, usar para leer sus datos, para grabar sus datos, lo que sea. Es este paso, el paso número 4. Y por último, el cierre. Es decir, 5 pasos para usarlo en un solo paso. Bien, en uno solo de estos pasos es donde se usa. El resto son todos requerimientos que necesita Pascal para poder trabajar con archivos. A grandes rasgos, estos requerimientos son: definir la estructura es lo mismo que definir la variable. Yo defino una variable de tipo char, tengo que decir var variable dato de tipo char. Bien, bueno, vamos a tener que definir cómo se hace, cuál es la sintaxis para definir el archivo. Muy bien. Luego tendremos que asociar la parte externa con la interna. Es decir, dijimos que los archivos tienen un nombre afuera que los veíamos en Windows, ¿sí? Este es el nombre externo. Pero adentro del programa yo necesito nominarlo de alguna forma. Bueno, tendrá un nombre interno y vamos a ver cómo se hace. Después tenemos, antes de usarlo, la apertura del archivo. Y después de usarlo, el cierre del archivo. Bien, el uso es un punto, pero son 5 los que tenemos que hacer. Vamos a ver ahora cuál es el primer punto, que es definir la estructura. Para definir la estructura existen distintas alternativas. Al igual que las variables, podemos decir var archivo char, es un nombre cualquiera, el nombre que ustedes quieran dar. File of, esta es la parte en donde decimos esto va a ser un archivo. ¿Y de qué cosa? Por ejemplo, un char, por ejemplo, un real, por ejemplo, un integer, por ejemplo, un boolean. Son los 4 tipos que ustedes ya conocen. ¿Sí? Los 4 tipos primitivos. Podría haber más cosas. Y por ejemplo, vamos a ver en la próxima clase recién que podemos decir otro tipo de dato un poco más complejo que junta este tipo de información. Bien, pero inicialmente en la clase de hoy vamos a trabajar con estos 4 tipos primitivos, que son el char, el real, el integer y el boolean. La definición entonces de la estructura es decir var, la palabra reservada que ya usábamos como var. Esta va a ser entonces una variable ya interna. El archivo va a ser un nombre interno. Utilizamos las palabras reservadas file of para decir va a ser un archivo. ¿Y de qué cosas? De chars. Entonces, un archivo de chars implica que voy a tener un conjunto de chars. ¿Sí? Un conjunto de chars es una secuencia de chars. Voy a poder tener un char seguido del otro. Así como acá, si digo real, va a ser un número real seguido de otro número real seguido de otro número real. ¿Qué cantidad de números reales? Y en realidad depende de la cantidad que quise escribir. ¿Puedo poner muchos? Sí, dijimos que la memoria secundaria tiene muchísima más capacidad normalmente que la primaria. Por lo tanto, los límites de cantidad de números reales, enteros, lo que sea, son mucho más grandes que los límites en la principal. Acá no voy a tener problema en tener 50.000 números, 100.000 números, 500.000 números, y hay millones de datos que se pueden guardar. De hecho, son millones y millones de datos que se guardan en la vida real, en los sistemas reales. Estos datos están guardados en archivos y no están guardados siempre en memoria primaria. ¿Sí? Entonces, estas cantidades que permiten guardar los archivos son mucho mayores que las cantidades que definimos, por ejemplo, en estructuras como pilas, filas, arreglos y matrices. Esas estructuras que son para memoria primaria son estructuras que permiten guardar números mucho más limitados. Nosotros normalmente veíamos que no definíamos un arreglo de 100.000 valores. Se puede hacer, depende obviamente del tamaño de la computadora, pero sí es muy normal tener archivos de 100.000 datos. Entonces, file of, estamos diciendo, tenemos una colección, una secuencia de alguna de estas cosas. Tiene las características, en algún sentido, similares a la de un arreglo, de que cada uno de sus celdas, cada uno en el archivo se llaman registros, cada uno de los registros lo que guarda es información del mismo tipo. Es decir, si yo digo file of char, significa
tengo una secuencia de caracteres. Si digo file of real, tengo una secuencia de reales, pero no tengo la mezcla, no tengo dos registros con un real, otro registro con un char, otro después con un entero. No, cuando defino el file, digo de qué tipo es y todos los registros tienen exactamente el mismo dato. Bien, esta es la parte de definir la estructura que tiene, como ven, una similitud bastante grande con la definición de una variable, de un arreglo, digamos, de ese tipo de estructuras o de variables que ya hemos visto.